Cuando empiece a grabar, iniciamos. ¿Es mi impresión o hoy hace más frío que ayer? ¿Sí está más frío que ayer? No, dice José Hernán que no. Al revés, hace más calor. Yo creo que con la edad, mano, se me metió el frío en los huesos y ya. Pero bueno, buenos días, ya estamos grabando, ya estamos todas Buenos días. y todos aquí. Les agradezco su puntual asistencia. Y espero que con el cafecito ya vaya uno agarrando calor. Bien, a ver, nuestro tema es crisis de la representación y de los partidos políticos. Y hemos venido hablando el día de ayer de la representación y llegábamos más o menos hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX se abre, si podemos decirlo así, un abanico de problemas y de complejidades para la representación política que de alguna manera trataron de ser resueltos y lo veremos. Por un lado, decíamos, entra en crisis esta idea de la representación mediante el mandato vinculativo, mediante el hecho de que el representante reciba instrucciones que tenga obligatoriamente que cumplir. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque los representantes buscaban tener una mayor libertad en la toma de decisiones. Segunda, por la complejidad de los actos de gobierno. Cada vez las sociedades son más complejas y cada vez nos enfrentamos a problemas que pues, no se visualizaban, ya no digamos hace 5 años, sino digamos al inicio de una legislatura, ¿no? Los sucesos actualmente en Europa, la guerra en Ucrania, pues cuando votamos por las diputadas y los diputados el año pasado, probablemente, salvo algunas personas muy especializadas, pues no lo teníamos en mente, ¿no? Y obviamente no hubiéramos podido darles ningún tipo de instrucción a seguir, o a los senadores y a las senadoras, más aún cuando les elegimos en 2018, ¿no? Y por otra parte, también se fue desarrollando, digamos, todo un aparato teórico que nos decía, a ver, hay una especie de división del trabajo. Hay una especie de división del trabajo porque asumimos que quienes se dedican a la política tienen más conocimiento que nosotros, que somos personas que pues nos dedicamos a otras cuestiones. Que yo que soy el tendero, que yo que soy la profesora, que yo que soy el contador, que yo que soy la ingeniera. Entonces, bueno, pues que quienes se dedican a la política tomen decisiones políticas. Sin embargo, de alguna manera se ha mantenido, si no la idea del mandato vinculativo, sí la preocupación por ligar a las personas electas con los electores y las electoras, por medio de mecanismos, por ejemplo, no tanto de democracia participativa, porque ahí es la toma de decisión, sino de democracia deliberativa. La democracia deliberativa en la versión, digamos, de Roberto Gargarella, de Carlos Santiago Nino, que aquí en México, por ejemplo, han expuesto Roberto Niembro, o en nuestro tribunal, Leopoldo Gama, por ejemplo, tiene un libro sobre esto, Polo. Es una idea en la cual las decisiones se tienen que tomar, hay decisiones públicas que se tienen que tomar escuchando a las personas, a todas las personas que van a vivir con estas decisiones. No solamente, y esto es importante destacarlo, no solamente a las personas expertas. No se trata de tecnocracia, o sea, la tecnocracia entendida como el gobierno de los sabios, el gobierno de las sabias, sino que deben escucharse a todas las personas que van a vivir con una decisión. Y entonces, tanto derivado del derecho internacional como de nuestra propia Constitución y leyes secundarias, en México, y fíjense cómo estoy ya hablando de México, en México hemos creado o hemos establecido una serie de supuestos donde hay límites a la representación, porque se le tiene que preguntar a las personas antes de tomar una decisión. En algunos casos esto es obligatorio, en otros casos son decisiones políticas del propio legislativo o el ejecutivo de escuchar, pero vamos a hablar primero de las obligatorias. Y yo sé que varias y varios de ustedes en la mente tienen las consultas indígenas. Sí, desde luego, un ejemplo es la consulta indígena.
Si ustedes siguen la cuenta de la Suprema Corte en Twitter, por ejemplo, ya sé que se dice Twitter, pero yo no soy hipster, entonces todavía le digo Twitter. Entonces, si siguen a la Corte en Twitter, se habrán fijado que casi cada semana, bueno, cada 2 semanas, anulan, declaran inconstitucional alguna ley local porque no se respetó el derecho a la consulta. Constantemente. A pesar de que ya hay una línea jurisprudencial muy clara de nuestra Corte, a pesar de que está muy claro en la Constitución Nacional la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones que les impacten, constantemente sucede, porque hay veces que el legislador, el órgano legislativo, cree que, pues es que si la ley no dice indígena no tengo que consultarle. No, es que si le impacta la tienes que consultar. No importa si es una ley de salud, no importa si es un código civil, no importa si es una ley electoral. Si tiene un impacto en pueblos y comunidades indígenas, tienes que consultarles. No es de si quieres, no es de si puedes. Y desde luego, no puedes decir, no, pues mire, no le consulté, pero hablé con los del INEGI, hablé con estos expertos, fui con unas antropólogas. No. A ver, qué bueno que escuche usted a las personas expertas, pero no basta. En la democracia deliberativa, usted tiene que escuchar a las personas que van a vivir con la decisión. Esto también existe en otros, o se proyecta hacia otros grupos de población. Por ejemplo, las personas que se encuentran en el espectro autista también tienen derecho a ser escuchadas, a ser consultadas. Las personas adultas mayores también tienen derecho a la consulta. Lo dice con diáfana claridad la ley de las personas adultas mayores. Este es un caso que a mí me interesa porque, como les platicaba, yo trato de manejar esta idea de la agenda gerontológica y investigando el tema, no me encontré ninguna impugnación respecto de alguna ley para cuya factura hubieran tenido que consultar a las personas adultas mayores, por ejemplo, una ley local. No encontré, pero dije, bueno, pues me puedo equivocar, ¿no? Entonces hablé con algunas personas allá en la corte. Oigan, ¿habrá algún asunto de esto? Y me acuerdo que una de ellas me dijo, ¿se les tiene que consultar? Y no hay. Y sin embargo, casi todas las entidades tienen, por ejemplo, leyes que impactan en personas adultas mayores y no las consultan. No solo no las consultan, debiendo consultarlas, no solo no las consultan, sino que al revés de lo que pasa con pueblos y comunidades indígenas, donde se presentan los juicios, o incluso con personas del espectro autista, donde en Nuevo León, por ejemplo, se presentó un juicio, en el caso de las personas adultas mayores no se presentan juicios, no se impugna. Yo asumo que tiene que ver con desconocimiento de la ley, no como una responsabilidad de las personas, sino como una responsabilidad del Estado mexicano que no ha difundido la existencia de esta ley. Ahora, para que estos mecanismos sean auténticamente democracia deliberativa, bueno, esto cuando hablamos, digamos, de las consultas obligatorias, pero hay otras consultas que no son obligatorias y que sin embargo, se realizan porque se considera políticamente adecuado hacerlo. Y ahí entra, por ejemplo, el famoso Parlamento Abierto. Permítanme el comercial, pero aquí en la Escuela Judicial tenemos un diplomado, el diplomado en mecanismos de participación ciudadana que me toca coordinar, y vemos, por ejemplo, Parlamento Abierto. Entonces, pues no voy a hacer un resumen de la clase, pero sí comentar algunos puntos. Ustedes lo han visto, ¿no? Se acaba de concluir formalmente el Parlamento Abierto. Se acaba de concluir, por ejemplo, el Parlamento Abierto respecto a la reforma eléctrica, ¿no? Reforma energética, creo que es el nombre más amplio. Y veíamos cómo el presidente de la Cámara de Diputados señalaba el número de personas que estuvieron presentes, por ejemplo, virtualmente, en los foros, miles de personas. Las discusiones que hubo. Y el Parlamento Abierto es una figura que debe de permitir que las y los representantes políticos escuchen, sí, a las personas expertas, pero también a cualquier otra persona que quiera participar. Que cualquier otra ciudadano
que sienta, que tenga algo que decir, que sienta que tiene algo que decir. Para que un parlamento abierto sea adecuado, se debe cuidar que no sea un ejercicio de legitimación. Les voy a platicar una anécdota que me tocó ver en un estado, no diré cuál, pero fue Querétaro. Hace algunos años, cuando se aprueba en la Ciudad de México la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas, ustedes recordarán que en varias entidades, pues, un tema que se discutió. Entonces, en Querétaro se abre una especie de parlamento abierto, no se le llamó así, se le llamaron foros, ¿no? Para discutir el tema. Y con mucha sorpresa para la legislatura, la mayor parte de las personas que fueron a hablar a esos foros hablaron a favor del aborto. Hablaron a favor. Fue sorpresivo para el grupo que había convocado dentro de la legislatura a ese foro. Y cuando presentan el proyecto de ley, venía en contra de lo que mayoritariamente se había señalado en el foro, en los foros, porque fueron varios. Entonces alguien de la prensa, oiga, don diputado, pues en los foros dijeron esto y usted está presentando esta otra cosa. No, pero es que en los foros nos coparon las gentes que venían a... No, espérame, a ver, ok, a ver, no. Una cosa es que tú quieras socializar o legitimar una iniciativa que ya tienes, donde quieres que la ciudadanía la conozca, donde quieres que hablen bien de ella. Ese es un ejercicio de legitimación. Ese es un ejercicio de legitimación. Pero el parlamento abierto no puede ser un ejercicio de legitimación. No es, vengan a ver qué bonita me quedó la iniciativa. Es, a ver, aquí está esta iniciativa sobre este tema, ¿qué tienen que aportar? ¿Cómo la podemos mejorar? Lo cual implica entonces, en primer lugar, y es el requisito indispensable, una apertura de quien convoca al parlamento abierto. De vamos a escuchar y vamos a mejorar este proyecto. Este proyecto que estamos preparando, que estamos presentando, a nosotros, quienes lo presentamos, nos parece lo mejor que se puede conseguir. Pero asumimos que no tenemos la verdad. Asumimos que es mejorable. Asumimos que la ciudadanía, no solo, insisto, las y los tecnócratas tienen algo que decir. Pues sí, que bueno que participen las personas especialistas, pero que cualquier persona pueda participar. Rápidamente diré que para que estos ejercicios funcionen adecuadamente, debe haber primero una convocatoria pertinente y adecuada, atendiendo al público al que va dirigida. Si tú vas a hacer un parlamento abierto donde van a participar, donde necesitas que participen pueblos y comunidades indígenas, o donde necesitas que participen personas adultas mayores, o donde necesitas que participen personas que viven, por ejemplo, con una discapacidad auditiva o visual, tú tienes que adaptar la convocatoria al público al que va dirigida. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, convocan a foros para la reforma de mis polainas? Entonces, entras a te enteras, ¿no? Quieres ver las condiciones. Entras a la página de internet, porque todos lo suenan a la página de internet, ¿no? Entras a la página de internet de la institución convocante y lo que hay es una imagen en PDF de la convocatoria. Esas así abigarradas, ¿no? Llenas de fundamentos jurídicos. No se entiende. Entonces, le picas para abrirla, para hacerla más grande, y se distorsiona. No, perdón, no puedes decir que esa es una convocatoria adecuada. Tampoco puedes decir que es una convocatoria adecuada si hoy, martes, convocas para un foro el jueves. No, perdón, no. Porque la gente que quiere acudir tiene que prepararse, tiene que ajustar sus tiempos, tiene que hacer una investigación, tiene que preparar lo que vaya a presentar. No, tampoco se vale eso. A ver, yo se los pongo con un ejemplo. ¿A alguien de aquí le tocó estar en una secundaria, en una prepa, a veces en la carrera? Estas donde había elecciones de sociedades de estudiantes, ¿no? Y había un grupito que era pues el que mandaba. Entonces sacaban la convocatoria, imprimían una, la pegaban en el baño de los hombres, por adentro, con la puerta cerrada, y daban media hora para inscribirse. Para que nada más se inscribieran los cuates, ¿no? No. A ver, esto es serio. Esto no es una elección de ese tipo. Esto es serio. El Parlamento abierto es algo serio. Debe de precisarse las maneras de participar. Y estas formas de participación deben ser adecuadas al público convocado. Voy a poner un ejemplo. Cuando pensamos desde una institución, muchas veces somos muy conscientes de los límites que la propia institución tiene.
de las complejidades a las que nos enfrentamos. Pero cuando convocamos a una consulta de este tipo, necesitamos que pensar en la participación de la ciudadanía. Entonces voy a poner un ejemplo. Supongamos que vamos a hacer una consulta a personas adultas mayores. Y entonces lo colgamos de la página de internet y en la página de internet ponemos un formulario para que se inscriban y puedan participar. Vayan a los foros o nos manden su participación por internet. Porque eso es lo más sencillo, eso es lo más fácil, eso es lo más económico. Eso nos permite una rápida y adecuada sistematización. Pero resulta que según la 17ª encuesta de hábitos de Internet, levantada y presentada en 2021 por la Asociación Mexicana de Internet, la mitad de las personas que no tienen Internet en México son mexicanas y mexicanos mayores de 55 años. Entonces, muy probablemente esa única forma de participación no está siendo adecuada, porque vas a dejar fuera a una amplia población objetivo de tu convocatoria. Oiga, pero es que es lo más fácil. ¿Y quién te dijo que esto tenía que ser fácil? A ver, no, cumplir con los derechos no siempre es fácil, sobre todo pensando en las autoridades. Entonces, bueno, sí, deja tu convocatoria en internet y deja la posibilidad de compartir, de que por internet participen, pero no puede ser la única manera, porque no sería adecuado. Tercero, se debe establecer algún mecanismo o método de recolección de las opiniones. O sea, no se pueden ir a un buzón ahí de correos no deseados, sino cómo las vas a recibir y cómo las vas a sistematizar para estudiarlas. Cuarta, tú debes permitir que las personas que quieran participar conozcan el proyecto a debatir, si es que ya lo hay, y la documentación que la soporta. A ver, vamos a hacer la nueva ley para personas en el espectro autista del estado de Yucatán. Muy bien. Tenemos que hacer foros, vamos a hacer foros. Ok. A ver, vamos a poner a disposición de la ciudadanía interesada la iniciativa, y aquí están las investigaciones que hicimos, y aquí están los dictámenes que conseguimos, y aquí están unas opiniones expertas que nos remitieron, para que la ciudadanía las vea y pueda opinar y pueda decir. Entonces, no se vale que tú te guardes información, ¿no? Ahí está, para que quien las quiera consultar, lo quiera señalar, criticar, apoyar, lo que tenga que decir, ahí está esa información. Y se debe garantizar que lo que la ciudadanía aporte va a ser tomado en cuenta por el representante o por la representante, que los va a tomar en cuenta. Esto, desde luego, no quiere decir que necesariamente va a ser lo que dice, pero sí que lo va a sopesar, que lo va a considerar, que se estudiará. Y yo recuerdo un caso, me ha tocado participar en varias reformas electorales. Y me ha tocado participar desde andar cargando sillas y mesas hasta ser ponente, así que me ha tocado de todo en esas reformas. Y me acuerdo una donde nos llegó una propuesta no recuerdo el nombre de la persona, pero me parecía que claramente era un militante de un partido político, muy enojado con su partido porque pues, no había tenido el crecimiento que él esperaba. Digo él porque recuerdo que era un hombre. Y proponía que para que se estableciera en ley que para ser candidato tenía uno que tener, o candidata, antigüedad de al menos 10 años de militancia en el partido político. Bueno, esa era su propuesta. Y sin embargo, pues es una propuesta no atendible atendiendo a nuestro esquema de derechos fundamentales, ¿no? Pero se recibe la propuesta, se procesa, se lee y se tiene, ¿no? No simplemente... Porque si las propuestas se van a ir al buzón de correo no deseado, entonces no es un auténtico parlamento abierto. Por lo tanto, como conclusión, uno pensaría que cuando se convoca un parlamento abierto, el proyecto presentado, el proyecto debatido, el proyecto que se somete a la consideración de la ciudadanía, va a cambiar, se va a modificar, se va a ajustar, porque se va a enriquecer en el proceso. Y entonces, el representante o la representante popular va a decir, sí es cierto, esto no lo habíamos tomado en cuenta. Mira, esa visión que nos están diciendo, no, la verdad es que no la traíamos. Oye, nos habían dicho lo contrario, pero ya vino aquí doña fulana y nos dijo tal cosa y ya verificamos, tiene razón.
Entonces, el proyecto va a cambiar. Parecería sospechoso que después de un proceso de parlamento abierto, el proyecto que se presenta al final sea el mismo. No digo que necesariamente esté mal, digo que sería sospechoso porque pues, si ya mucha gente habló, opinó y dijo, pensar que todo estaba bien desde un inicio, es un poco complicado. Entonces, estos ejercicios lo que hacen de alguna manera, tanto cuando son consultas obligatorias como cuando se abren estos espacios de discusión, de alguna manera es reconocer que si bien no estamos regresando al mandato vinculativo, sí estamos buscando constantemente maneras de garantizar que quienes nos representan nos escuchen y nos tomen en cuenta. Más allá de las famosas casas de enlace legislativo, que muchos diputados, muchas senadoras las tienen, ¿no? Llegas y ahí te dan que asesoría jurídica, cortes de pelo, te dan apoyos para algunos eventos. Es que es muy peculiar. Yo un tiempo de mi vida me dediqué a la asesoría legislativa como asesor externo. Y me tocaban ver muchas cosas. Me tocaban ver, por ejemplo, y todo esto que les voy a platicar es cierto, ¿eh? Por ejemplo, era clásico que llegaban de una secundaria a pedirle al diputado que fuera el padrino de la secundaria, ¿no? De graduación, que les pagara el viaje de graduación. Me tocaba ver pues gente que tenía alguna necesidad económica que iba a verlas, ¿no? Y me acuerdo mucho, por ejemplo, de un señor que en la legislatura les vendía quesos, llegaba a vender quesos, pero los quesos se los vendían más caros a los diputados que a los demás, porque ganaban más. Me acuerdo mucho de un diputado, llego a verlo para un proyecto que traíamos, estaba muy enojado. Pues, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Muy enojado porque llega una persona y con algún tipo de necesidad y le dice, por favor, fírmeme de aval. Y el diputado, no, no te voy a firmar de aval. Es que usted tiene obligación porque es mi función de representante llega al grado de firmarle de aval. Entonces, bueno, pasan muchas cosas y yo estoy seguro que ustedes también tendrán sus historias, que si quieren al final nos las pueden platicar. Hay de todo. Ahora bien, sí hay quien ha hablado, yo siento que con cierta ligereza, de regresar al mandato vinculativo. Pero la realidad es que sería muy difícil, por no decir que imposible, pensar en regresar al mandato vinculativo. Alguien podría decir, oiga doctor, pero pues con los métodos que tenemos ahora de internet, de comunicación tan rápida, la prueba está en esta clase que estamos dando virtualmente, pues la verdad es que un diputado o una diputada podría a diario estarnos consultando, ¿no? Y nosotros decirle lo que nos parece o no. Pues sí, pero a ver, eso implicaría, por un lado, asumirnos como ciudadanos totales un poco a la griega, ¿no? Entonces, diario tener que estar checando los temas del día, a ver si escribió el diputado, tener que estar opinando, tener que estar diciendo. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Tenemos el tiempo como para hacer eso? Me parece que sería complejo afirmar que sí en una sociedad tan difícil como la nuestra, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, recordar que los diputados, las diputadas, por ejemplo, representan a toda la nación. En el caso de las senadurías, bueno, es de los estados, salvo las de RP, ¿no? Representan a toda la nación. Entonces, a los 120 y tantos millones de mexicanos, sería muy difícil, muy difícil. Entonces, no son propuestas reales. Entiendo, desde luego, la crítica a la representación, pero no son propuestas reales. Bien, pero todo esto surge justamente por esto, porque estamos hablando de los cambios que se empiezan a dar a partir del siglo XIX. En el siglo XIX también se da durante todo el siglo XIX, y esto es algo que nos llega hasta claramente el siglo XX, la idea de ampliar la representatividad. Merced a ampliar el derecho de voto activo. Esto es que cada vez más personas voten. Esto se empieza a manifestar primero desapareciendo el voto censitario, afirmando entonces que todos los hombres pueden votar. Ya no se solicita un ingreso, ya no se solicita tener cierta educación. Aunque en algunos países se mantuvo, todavía en el siglo pasado, hasta fechas muy recientes, se mantenía la obligatoriedad de tener cierto ingreso
para ocupar algunos cargos. El ejemplo fue Argentina, que hasta relativamente hace poco tiempo tenía esto. Después viene la lucha por ampliar el derecho de voto hacia las mujeres. Es interesante observar que por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo XIX, el argumento para no permitir votar a la mujer originalmente era un argumento que tenía que ver con el voto censitario. Se decía, es que no pagan impuestos. Como no pagan impuestos, no pueden votar. Pero se dio un caso muy peculiar. Una inglesa muy rica, cuyo nombre ahorita se me escapa. Miren que lo acabo de leer, pero, perdón, memoria post-COVID se me escapa. Manda una carta muy interesante al Parlamento británico, donde dice, oiga, fíjese que soy doña fulana de tal, soy rica, se sabe que soy rica, soy de las personas más ricas del Reino Unido. Mi papá falleció, no tengo hermanos, falleció mi marido, entonces yo administro directamente mi riqueza, yo pago directamente mis impuestos. Parlamento, déjame votar. Como hasta ese momento histórico el argumento era, no te dejo votar no porque seas mujer, sino porque no pagas impuestos, le pegó en la línea de flotación a ese argumento. Porque la respuesta lógica, en esa lógica, pues, del Parlamento debió haber sido, vamos a dejar votar. Pero no querían. Entonces empezaron a encontrar otros subterfugios para impedir el voto de las mujeres. No solo en el Reino Unido, sino en muchas otras partes del mundo. Subterfugios que a veces se disfrazaban de argumentos pseudocientíficos que en realidad lo que hacían era presentar estereotipos. Esto podemos verlo reflejado en México, si lo quieren ver reflejado con mucha facilidad, busquen la famosa epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Que todavía hasta hace relativamente poco se leía cuando se casaban las parejas, y bueno, pues ahí tendremos cuál era la visión que se tenía, ¿no? Claramente. Y pensemos en algo, Ocampo era un liberal radical. O sea, se supone que Ocampo era un hombre de avanzada. Bueno, pues ese era el pensamiento de la avanzada en aquella época. Pero se empieza a impulsar entonces, decíamos, el voto de la mujer. Por ejemplo, con Nueva Zelanda. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Inglaterra da lugar a una lucha muy fuerte durante muchos años, que en realidad en apariencia se detiene en la época de la Primera Guerra Mundial, pero en realidad más bien lo que existió fue una aceptación del gobierno británico de que tenían que permitir el voto de la mujer y cómo se va abriendo poco a poco también el voto hacia la mujer. En México lo tenemos. En México tenemos un comentario aquí en Minerva, dice, pero la epístola fue una ley de relaciones familiares, solo la tomó Melchor Ocampo. Sí, ok, muchas gracias por el apunte. Y se la leían uno cuando se casaba, ¿no? Se leían la epístola de Melchor Ocampo. Bueno, decíamos entonces, sí, estamos con el derecho al voto. Sabemos que en México se plantea, bueno, hay luchas desde antes de la Revolución. Hay un caso muy interesante porque cuando se está discutiendo el proyecto de constitución de don Venustiano Carranza, un grupo de mujeres, a cuyo frente va doña Hermila Galindo, que trabajaba con Carranza, va a ver a los congresistas, a los constituyentes, y les entrega la solicitud de que las mujeres voten. Ellos reciben el documento, o sea, hay constancia de que se recibe el documento y la clásica, ¿no? Turnaremos a comisiones. De lo que no hay constancia es de que se haya turnado a comisiones. O sea, el documento se recibió y nunca lo turnaron. Por lo tanto, ni siquiera se discutió. El asunto llega hasta los años 30, cuando ahí sí se presenta una iniciativa, se tramita y solo quedó pendiente la publicación de esta iniciativa. Esta era una discusión que ya se había planteado desde la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa tuvo una conducta ahí bastante digna de análisis, ¿no? Porque por un lado reconoció el derecho de las mujeres a heredar, como cualquier hijo o hija heredar. Reconoció el derecho de divorcio también de las mujeres, pero por el otro lado no reconoció el derecho al voto. Todos y todas aquí sabemos, por ejemplo, lo que le pasó
a Olimpia de Gogh cuando pidió que hubiera una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y en ciertas etapas de la Revolución Francesa hubo clubes políticos de mujeres y después se prohibieron. Entonces, la Revolución Francesa tiene una situación bastante compleja cuando hablamos de los derechos de las mujeres, como cuando hablamos de los derechos, de otros tipos de derechos. Pero vamos, eso implicó entonces ir avanzando en la representación política, en el número en las personas que podían caber dentro de aquellas que fueran representadas. En algunos países, particularmente en Estados Unidos, fue complejo también el avanzar en la representación de grupos minoritarios. Lo sabemos, los afroamericanos. No nos vamos a poner aquí a hablar, sería muy interesante, ¿no? Pero rebasa nuestro tema de los orígenes y las razones de la guerra de secesión norteamericana, que es una guerra que la gana el norte por una cuestión económica y por una cuestión tecnológica, por eso la gana. Pero sí reconocer y esto es muy interesante, que en la etapa de lo que se llama la reconstrucción, o sea, lo que sucede en los estados sureños después de la guerra, hasta más o menos 1880, pues viene un reconocimiento de los derechos de las personas afroamericanas, pero pronto encuentran la manera de darles la vuelta. Sí, me estoy refiriendo al famoso caso Plessy versus Ferguson, ¿no? Que permite aquella doctrina infame de la Corte Americana que fue la de separados pero iguales. Pero también estoy pensando en materia electoral de aquellos obstáculos que se le ponían a las personas afroamericanas para votar. Por ejemplo, pruebas de conocimientos, pruebas de habilidades en escritura y en lectura, en un entorno en el cual el Estado no se preocupaba por darles educación, sino todo lo contrario. Exámenes de historia de Estados Unidos mucho más rigurosos que los que tenían que presentar las personas blancas. Y que todo eso provoca que todavía hasta los años 60, si es que no más adelante, haya una baja participación electoral de las personas afroamericanas. Y no solo una baja participación electoral, pero permítame un segundito. Sino también un bajo número de personas afroamericanas candidatas a cargos de elección popular. Es muy interesante observar cómo en las primeras elecciones, las primeritas, en los estados sureños, después de la guerra civil, sí se eligen incluso senadores afroamericanos, pero muy rápido encuentran la manera de darle la vuelta para mantener en la ley el reconocimiento de los derechos, pero en la práctica negarlos, Entonces tenemos que esperar hasta las últimas décadas del siglo XX para volver a ver representantes afroamericanos. Ya no hablemos de representantes afroamericanos mujeres. Alguien de ustedes me puede decir, pero ahí está Kamala Harris. Sí, ahora, pero estamos hablando de la lucha que se da desde el siglo XIX, siglo XX. Algo similar sucede con la población oriental en Estados Unidos. No tenían problema en reconocer el derecho de voto de la población que venía de Europa. Los alemanes, los irlandeses, los ingleses, también digamos un poco a los italianos, pero por ejemplo, los estados de la costa del Pacífico tenían y tienen una fuerte población oriental que llega a Estados Unidos sobre todo para trabajar en la época de la extensión del ferrocarril. Y sin embargo, a estos otros migrantes que no vienen de Europa, no se les reconocen derecho de participación política. No se les reconocen plenos derechos y entre los derechos que no se les reconocen o que se les reconocen hasta mucho tiempo después es justamente el derecho de participación política. Andamos de tiempo. Ok. Joshua Monk, un profesor norteamericano que escribió un libro, no lo tengo aquí, lo tengo en la oficina, entonces no se los muestro. Se llama The People versus Democracy, el pueblo contra la democracia. Creo que ya se publicó también aquí en México. Hace un espléndido resumen, me parece a mí, de la crítica a la representación política en Estados Unidos. Yo quiero presentárselos, platicárselos aquí, con esa precisión que se refiere a Estados Unidos. Pero quiero pedirles que mientras se los voy platicando,
ustedes me digan si creen que eso que dice Monk para Estados Unidos podría aplicar también para nosotros. O sea, si la crítica que él plantea podríamos tomarla para México. Dice Monk, ha existido una separación cada vez más grande entre las personas representantes y las personas representadas. Porque los representantes ya no viven donde vivían los representados o donde viven los representados. Porque ahora los políticos y las políticas viven, pues, en colonias buenas, colonias cerradas, en lugares bonitos, elegantes, y ya no viven en sus distritos. O sea, el que representa Iztapalapa, diríamos, ya no vive en Iztapalapa. El que representa Tantoyucan, ya no vive en Tantoyucan, ¿no? Sino que viven en otros lugares. Pero además han sido formados y forman a sus hijas y a sus hijos de una manera distinta a la de las personas que representan. Esto es, no van a las mismas escuelas. No vas a la misma escuela pública, por ejemplo, que van tus representados. Mandas a tus hijos a una escuela y piensen en las escuelas así como que elegantes del lugar donde ustedes se encuentran, ¿no? Su socialización se da de una forma distinta. Por ejemplo, ya no van a universidades públicas, a los community college que les llaman en Estados Unidos, ¿no? Sino van a universidades elegantes, donde, ¿quiénes son sus compañeros? ¿Quiénes son sus compañeras? Pues sus compañeros o compañeras no son el hijo del de la tiendita, la hija de la señora que hace bordados, no, sino son los hijos de los empresarios, los hijos de la gente con dinero, con potencial económico. Entonces, sus divertimentos, sus vacaciones, sus salidas al cine, son con esas personas que pertenecen a una élite económica. Entonces, su relación con quién las hacen, ya no las hacen con aquellas personas que se supone que representan, sino las hacen con esas élites económicas. Ya no vas a la feria del pueblo, ¿no? Ahora vas a jugar la mitad de un curso de golf al campestre con el dueño de no sé qué, ¿no? Por lo tanto, son personas en las que los representados, o las personas representadas, ya no pueden confiar. No pueden confiar porque no viven lo mismo que ellas y ellos viven. No lo viven. No pueden confiar porque no les conocen. O sea, les conocen cuando vienen las campañas y entonces ahora sí vamos a visitar y besamos bebés y ponemos ahí la foto del espectacular y ahora sí me como un taquito de lo que me den, aunque después me haga daño, pero nada más. Pero ya no viven en el lugar. Ya no viven lo que vive el representado, sino que pertenecen forman parte de una élite política y económica que entrecruza sus intereses. Porque además, ¿de dónde saca los recursos para competir? De esa élite económica. Por lo tanto, no son confiables. Es más, aunque pensáramos que son buenas personas, no son confiables, porque no viven lo que nosotras y nosotros vivimos aquí en nuestro distrito. A eso le suma Monk otros factores. Por ejemplo, esto también se ve en cómo mueren las democracias, que tan de moda se puso, ¿no? El How Democracies Dies. Con el ingreso indiscriminado en Estados Unidos de los recursos económicos a las campañas y la sujeción de las candidatas y los candidatos a esos intereses económicos. Porque si tú te pones en contra de esos intereses, van a usar un caudal inagotable para que llegue otra persona y quitarte a ti. Y que dicen, por ejemplo, en Cómo mueren las democracias, que eso ha tomado por asalto el Partido Republicano, desapareciendo a lo que era antes el Partido Republicano. Yo quisiera preguntarles, estas críticas que he hecho un apretado resumen, ¿las vemos en México? Pondré otro ejemplo. No sé si vieron una serie que estaba en Netflix que se llamaba House of Cards. Si vieron esta serie de House of Cards. Si alguien la vio, recordará que trata de un representante norteamericano que pues, vive en Nueva York, bueno, en Washington, y
súper bien y todo, ¿no? Pero es un representante por un distrito, si la memoria no me falla, de South Carolina, ¿no? Un estado sureño. Entonces te cuenta cómo, pues nunca va a su distrito prácticamente, ¿no? Pero un día hay una bronca, hay un problema allí, y entonces tiene que ir porque, pues, si no le pueden crecer los oponentes, ¿no? Entonces llega y ahí tiene su casa, ¿no? Ahí tiene una casa. Y la casa está ahí con el prado perfecto y la casa está muy limpito, pero en realidad no vive allí. Y en realidad no convive con la gente del distrito. Lo que pasa es que la lleva con algunos líderes, ¿no? Y son los líderes del distrito quienes les ayuda, pero ya no vive en el lugar. Si es que alguna vez vivió. Bueno, de hecho, sí en algún momento vivió. Pero ya no vive en el lugar. Ya no tiene conexión. Pero consigue mantener la votación, pues porque conoce a los líderes y mueve, sabe que ahí los hay que jalar, digamos, ¿no? Entonces yo les preguntaría, de esto que Monk nos dice que pasa en Estados Unidos, ¿pasa algo similar aquí en México? ¿Qué opinamos? Quien quiera abrir su micrófono y nos da su opinión. Adelante, por favor. Adelante, Minerva. Gracias, doctor. Sí pasa, doctor, pero siento que está como condicionado, porque uno de los requisitos para inscribirse como candidato, pues es que viva del domicilio al que se va a postular. Ya llegan al poder es cuando se cambian, pero también con ciertas limitantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo vivo aquí en esa, hubo un presidente municipal que era oriundo de Oaxaca, se desarrolló aquí y al final de cuentas, bueno, le voy a comentar, empezó vendiendo raspados. Ese es su origen, muy, muy loable de parte de él. Pero se cambia a Coajimalpa, deja su casa aquí, o sea, sigue teniendo esa jurisdicción, está su casa aquí, pero tampoco es aceptado a donde él se fue a vivir y tuvieron que regresar, o sea, hay un choque de conflictos entre las personas que ya traen una raíz económicamente fuerte y los que empezaron o adquieren esa economía, porque me acuerdo que a ellos les llamaban los pobres ricos en Coajimalpa, entonces eso los obligó a regresar. Entonces, como que yo digo que es 50 y 50. Ok. ¿Cómo les decían en Coajimalpa, perdón, Minerva? Los pobres ricos, y era presidente municipal. Gracias. Gracias, Minerva. Antes de hacer un comentario, ¿quién más quiere opinar? Adelante, Laura, y luego Sergio Alberto. Sí, buenos días. Pues sí, yo creo que sí se da aquí en México, porque obviamente pues empiezan a tener otros ingresos y pues tienen ya la posibilidad de acceder a otros servicios, ¿no? Desde pues asistir a otros lugares, que su familia tenga otras oportunidades. Entonces, definitivamente sí se da esa situación en México, no solo en Estados Unidos. Yo creo que aquí lo vemos y lo vemos mucho, ¿no? E incluso pues se llegan hasta, bueno, una vez que ganan, pues ya hasta se desaparecen porque luego ya no los volvemos a ver, ¿no? Ya no, ahora sí que ya no, se dan sus vueltas aquí por las comunidades, ¿no? Sino que ya adquieren como que otro estatus y ya se van por otros lados, ¿no? Entonces sí, sí pasa aquí en México y pasa mucho, ¿no? Y sus relaciones, insisto, pues efectivamente, con personas de otra clase social, económica, digamos, pues sí se empieza se empieza a dar, ¿no? A lo mejor sus hijos ya no juegan en la calle, ahora van a ir a jugar al golf, ¿no? Entonces, sí se da mucho aquí en México. Yo creo que eso es algo que se presenta una vez que toman el poder y una vez que tienen esos ingresos ya más altos, ¿no? Gracias, Laura. Y luego si visitan las comunidades les acusamos de andar haciendo actos anticipados, ¿verdad? Adelante, Sergio, te escuchamos.
Gracias. Sí, buenos días. Y estaba pensando que sí pasa eso, bueno, lo vemos actualmente que sí pasa eso, y si bien no es algo prohibido o que sea obligatorio que el candidato viva en el distrito, en la colonia de donde, o a la que aspira a representar, no es obligatorio que viva ahí, sí considero yo que es un elemento importante para desarrollar su labor, porque de alguna manera están perdiendo contacto con la realidad. Por ejemplo, aquí donde yo soy, los políticos cuando hacen obras, nada más hacen las obras en las colonias donde tienen dinero, en las colonias, pues sí, para gente de dinero. Y todas las colonias demás de la periferia de la ciudad y todo eso, no las arreglan, nunca las arreglan, solamente hasta que hay, por ejemplo, alguna inundación, una cosa así, que la gente se manifiesta es cuando los políticos les hacen caso o simulan hacerles caso. Entonces, por eso yo pienso que sí que sí es un problema porque pierden contacto con la realidad. No, ese era mi comentario. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante lo que comentan, porque tiene razón Minerva cuando dice, bueno, pues hay que cumplir con un requisito de residencia, ¿no? Pero ¿cuántas veces se le busca darse la vuelta, ¿no? O a lo mejor, bueno, pues sí residí allí, pero pues ahora ya gano como voy a seguir viviendo ahí mismo, ¿no? Mejor me mudo. Pero ahí sigo tratando de... y yo creo que sí, yo creo que algunas de estas cosas suceden, pero no estés de la chamba. Digo, estoy en la chamba, pero de repente llegan mensajes también. Un tema que a mí me parece que vale la pena que lo observemos es el de la socialización. Y aquí a lo mejor tendremos gente que conozca mejor cuestiones de sociología que yo, entonces simplemente voy a apuntar la inquietud, ¿no? A ver, pensemos en esas grandes instituciones educativas, donde, y no lo digo como crítica hacia ellas, o sea, la crítica no es hacia ellas, además es reflexionar. Esas grandes instituciones educativas donde se forma la élite económica de nuestro país o de nuestra ciudad. Y donde también aspiran a ir, pues, quienes se dedican a la política, ¿no? O donde van, por ejemplo, los hijos de quienes andan metidos en estas cuestiones de la política. La socialización que van a recibir es una socialización distinta de la de sus electores. Lo que van a conocer es una realidad distinta. Si se fijan, yo no estoy utilizando un adjetivo que implique un juicio de valor, simplemente estoy diciendo que es algo distinto. ¿Cómo conseguir entonces que haya una vinculación real con la ciudadanía que vas a representar? Alguien de ustedes me podría decir, pero es que se puede tener de origen, sí, pero se pierde. Sí, pero se pierde. O sea, si tú no estás en contacto con la realidad, pierdes ese contacto con la realidad. Churchill siempre opinaba mucho de asuntos de la India, ¿no? Y casi siempre y miren que lo admiro mucho, pero casi siempre sus opiniones estaban muy fuera de lugar. Y él decía, es que yo conozco la India. Sí, señor, usted vivió allá hace 50 años, pero ya cambió, ya es otra cosa. Es que yo me acuerdo que en mi infancia, sí, señor, pero ya no es lo mismo, es otra cosa. Entonces usted no puede decir que conoce, usted conoció. Es como si yo me pusiera a opinar aquí de cómo es salir a litigar a los juzgados. Pues sí, litigué, pero hace 20 años. No puedo pensar que es como yo conocí. No puedo yo decir que, sí, es que yo viví ahí ¿sí hace cuánto, no? Pues vuelvo nada más cuando hay campañas, ¿no? Y luego hasta tienen yo recuerdo un político, esto que les voy a platicar es cierto, ¿eh? Un político muy hábil, un hombre que ha ocupado varios cargos muy importantes en el país. Y tenía pues no diría un truco, un recurso cuando andaba en campaña, ¿no? Pues ya ven que a los políticos todos los saludan y demás, entonces saludaba y el apapacho, pero siempre la mano izquierda la traía pegada al cuerpo o como acá atrás. Entonces, ya ven que en campaña siempre hay un lugar donde le dicen, véngase licenciado, pásale, échese un taquito, ¿no? Siempre, siempre. Y tienen que comer lo que les den, ¿eh? Sin preguntar y sin hacer gestos. Cosa que a mí me admira de su estómago, porque hay cosas que yo sí no podría, sinceramente.
Y en ese momento este señor político sacaba la manita izquierda y con la izquierda agarraba el taquito. Con la izquierda comía. Oiga, ¿por qué? Es que la izquierda siempre la traigo limpia, decía. ¿Por qué? Con esta no saludo a nadie, con esta no toca a nadie. Es la derecha la que traigo sucia, ¿no? Porque ya saluda a medio mundo. Pero con la izquierda la traigo limpia. Entonces, bueno, pues van recurriendo. Yo me acuerdo mucho, en una ciudad hubo un problema, en una campaña complejo, en una campaña para la presidencia municipal, porque el candidato, bueno, la persona candidata era un hombre, ¿no? Un doctor, me acuerdo, un médico. Y lo acompañaba a algunos actos, no a todos, algunas visitas, lo acompañaba la esposa. Pero ella, a final de cuentas, ella no era la política y no se sentía muy a gusto. Entonces, la gente de repente sentía que ella los maltrataba o los malmiraba. Yo no sé si esto era cierto o no. Lo que estoy narrando es cómo se refería. Entonces, era una bronca para el equipo de campaña porque después de que hacían el recorrido tenían que ir apagando fuegos, ¿no? Es complejo, pero yo sí creo que pudiéramos pensar en algo por ahí. Ahora, hay otro elemento de una posible crisis de la representación que no apunta Yascha Mounk, porque Mounk está pensando, yo les decía, en el caso norteamericano, ¿no? Y el sistema partidista norteamericano es un sistema muy poroso, donde la lealtad partidista es distinta de lo que tenemos en México. México es un sistema donde tradicionalmente se ha cuidado mucho la lealtad partidista. Para algunas personas en México, la lealtad partidista puede ser parte de una crisis de la representación, porque se afirma que el representante, para continuar con su carrera, necesita ser sumamente fiel, o la representante, sumamente fiel a la línea política marcada por su partido. Aunque esa línea política pueda implicar tomar decisiones poco populares o decisiones que incluso puedan alienar o afectar a sus votantes. Esto venía reforzado hasta 2012 por el hecho de que solamente podía ser candidata o candidato por medio de un partido político. Y se supone que esto se flexibiliza en 2012 porque se permiten las candidaturas independientes. Yo no sé si realmente hayamos conseguido flexibilizar un poco la rigidez de la disciplina partidaria a través de las candidaturas independientes, porque se supone que el mensaje ahora es, bueno, pues si tu partido no te postula, pero tú realmente eres popular, pues compites independiente y ganas. Ese digamos que pareciera ser el mensaje, pero yo no sé si lo estamos leyendo adecuadamente. Primero porque, y ustedes lo saben, no es fácil ser candidato independiente. No es fácil obtener una candidatura independiente. Alguien de ustedes me podría decir, oiga, ¿cómo no? Pues vea el caso del Bronco. Sí, o sea, el señor exgobernador de Nuevo León, ¿no? Estoy de acuerdo, pero pensemos, ¿cuántas candidaturas independientes conocemos? Ahora pensemos, ¿cuántas han sido exitosas? Hay algunos casos que se han vuelto famosos. Por ejemplo, el de Kumamoto, ¿no? Pero también recordemos que, por ejemplo, Kumamoto ganó como independiente, pero en la local, ya cuando intentó la senaduría ya no. Entonces, se tiene el mecanismo, pero el mecanismo no ha sido en la práctica tan exitoso. Primero, porque es complejo. Sí estoy pensando en que tienes que reunir los apoyos, pero también estoy pensando en todo el tema de la fiscalización. O sea, ustedes saben que quien aspira a ser candidato o candidata independiente se le va a fiscalizar. Y que a un candidato o candidata independiente se le va a fiscalizar. Y conocen o han escuchado de los rigores de la fiscalización electoral mexicana. Entonces, eso no es fácil. Segundo, porque necesitas una estructura. Necesitas montar una estructura. Y esa estructura debe ser lo suficientemente sólida y adecuada como para que consiga los votos, consiga promocionar exitosamente a la persona candidata. A ver, porque no se trata, perdón, lo digo con todo respeto, de que tú digas, pues es que tengo muchos likes, es que en mi cuadra soy bien famoso, es que mi mamá me dice que mucha gente me quiere. No, perdón. Ser candidato o candidato es algo profesional y por esa razón, por ejemplo, cuando observamos algunos casos de candidatas o candidatos independientes exitosos, observamos que provienen de partidos políticos. O sea, que ahí sí se rompió este tema de la disciplina, ¿no? Provienen de partidos políticos. Entonces ya tienen un conocimiento real, no empírico, no teórico, no que se leyeron un libro, ¿no? Un conocimiento real
de cómo hacer una campaña. Tienen conexiones, saben qué gente les puede apoyar en determinadas situaciones, cuáles son los liderazgos, las puertas que hay que ir a tocar. Entonces, yo no sé si la tasa de éxito de las candidaturas independientes realmente nos permita vislumbrar que han servido para romper la disciplina partidista. Por último, nuestro propio sistema jurídico. A ver, si ustedes se fijan, hay una cuestión muy curiosa, tanto en el ámbito federal como en la mayor parte de las legislaturas locales. Para que tú seas candidato o candidato independiente, si ya ocupas un cargo, digamos, para una reelección o para optar por otro cargo, tienes que haberte desligado de tu partido político antes de la mitad de tu periodo. O sea, ese es el primer requisito. O sea, ya con, digamos, con año y medio, 3 años de anticipación, tú ya tienes que estar seguro que tu partido no te va a apoyar. Es lo primero. Lo segundo, si se fijan, las etapas de precampañas o de obtención de precampañas o de procesos internos de selección son las mismas, coinciden con las etapas de obtención de respaldo ciudadano. O sea, eso quiere decir que si tú te la juegas, si tú te la vas a jugar en el proceso interno de tu partido y pierdes, en ese mismo proceso electoral no vas a poder competir como independiente. ¿Se fijan? O sea, te obligan a ti como ciudadana, a ti como ciudadano, a que tengas claro desde antes si te vas por una o por otra opción. Esto cierra la puerta a, por ejemplo, figuras de partidos políticos que pudieran ser competitivas como independientes, pero como ya corrieron el proceso interno, ya no corrieron el proceso de obtención de respaldo ciudadano. ¿Qué pasaría si moviéramos las fechas? ¿Qué pasaría si fuera primero la etapa de decisión de los partidos políticos, la etapa de selección de candidaturas, y después la etapa de obtención de respaldo ciudadano? La hipótesis que lanzo, es una hipótesis, porque no tendré yo elementos para probarla, pero es una mera hipótesis. La hipótesis que lanzo es que muchas personas que no fueran ganadoras en los procesos internos de su partido, ahí sí decidirían irse por la independiente. ¿Me van siguiendo? Pero nuestro entramado jurídico está hecho para que eso no pase. Yo no puedo decir, por favor, no vayan a salir de aquí diciendo el doctor Vado dijo, no, yo no puedo decir que está hecho así a propósito. No, o sea, yo no puedo sostener eso. Solamente diré que parece una feliz coincidencia. Una feliz coincidencia o una infeliz coincidencia, dependiendo en dónde nos situemos. Entonces, bueno, en México un factor que podríamos nosotros sumar a este tema de la representación es justamente ese. Otro tema de la crisis de la representación que creo que no se da en México, pero se los platico porque a lo mejor alguien de ustedes me dice sí se da, es el tema de la geografía electoral. En México, la geografía electoral, o sea, las secciones, distritos y demás, salvo los estados y las circunscripciones, que pues eso ya está previsto en ley, municipios también, el control de la geografía electoral la tiene un órgano técnico que es el INE. El INE en México es quien decide nuestra geografía electoral, las secciones. Y el INE toma decisiones de redistritación, tanto en lo local como en lo federal, porque recordemos que también en lo local quien decide es el INE. Ya no son las legislaturas de los estados, desde 2014, es el INE también. Y esto permite que la geografía electoral se decida con criterios técnicos, no con criterios políticos, de favorecer a determinado partido o no. Personalmente he de decir que me parece que es de las cuestiones que mejor funcionan en nuestro sistema electoral, la geografía electoral, porque se decide con criterios técnicos. Tan es así que en términos generales no es problema. De repente surgen cuestionamientos, ¿no? O sea, porque siempre que hay una redistritación, siempre hay estados que pierden curules y estados que ganan curules. Entonces, de aquellos estados donde se pierden curules, pues siempre hay una crítica. Pues, ¿por qué me estás quitando? Bueno, porque tiene que ver con la población y la tasa de crecimiento, ¿no? Hay una explicación técnica. Lo que quiero decir es que hay una explicación técnica, no es una razón política. Entonces, creo que en México es algo que sí nos funciona bien y que pensando en una eventual reforma electoral, ojalá se mantenga porque creo que funciona bien. Pero volteamos a ver lo que sucede en otros países, particularmente nuestros vecinos del norte, y es, perdónenme el tecnicismo, un desgarriate. Porque en Estados Unidos, el control de la geografía electoral lo tienen las legislaturas locales. Y las legislaturas locales en Estados Unidos suelen decidir
conforme criterios políticos. Esto es, ¿cómo le hacemos para favorecer que nuestro partido tenga mayoría? Y entonces crean los famosos gerrymander, ¿no? Los gerrymandering, o sea, estos distritos electorales que están hechos a propósito para dividir el voto del de enfrente y concentrar tu voto y que ganes. Y entonces no se busca ni la compacidad, ni garantizar que realmente cada persona tenga un voto, sino lo que se busca es garantizar que sea mi partido el que siga teniendo el control. Entonces tenemos estados donde, por ejemplo, la mayoría de los votos en las legislaturas es demócrata, pero hay una mayoría abrumadora republicana. ¿Por qué? Por cómo se construyen los distritos. Pero cómo se construyen los distritos. Y la Corte Americana ha sido sumamente recelosa de entrarle a ese tema. La Corte Americana le ha entrado a ese tema sí y solo sí se consigue probar un argumento que tenga que ver con discriminación y con racismo. Cuando se ha podido argumentar desde esa perspectiva, le ha entrado. Pero cuando no, la Corte dice, la Corte Americana, es un tema político, yo no me voy a meter. No me voy a meter. Pero, insisto, salvo lo que ustedes quieran comentar, a mí me parece que en México ese no está siendo un problema. Ahora, es una cuestión técnica sumamente compleja. Yo creo que pues el INE probablemente tenga los mapas más actualizados, no solo del país, sino de las colonias, de las comunidades, porque es un trabajo inmenso que se está realizando todo el tiempo. Sé también que pues de repente surgen dudas, pero creo que la mayor parte de las dudas se pueden explicar a partir de eso, de consideraciones de tipo técnico. Si quieren que profundicemos en la redistritación, en las preguntas podemos profundizar un poquito más, ¿no? El método que se usa y cosas por el estilo. Bien, hasta aquí yo quisiera dejar un poco el tema de la crisis de la representación. Como ven, he tratado de apuntar también algunos elementos como para pensar hacia futuro. Y vamos a hablar un poquito, bueno, me faltaba un tema que ayer apuntaba alguna de las compañeras, ¿no? Que es la evolución del voto o de la forma de votar. Pensando, por ejemplo, en esquemas como las elecciones, el balotaje, ¿no? O sea, buscar elecciones donde realmente ganen personas que tengan una mayoría de votos, lo que se conoce también como la segunda vuelta. En México se han presentado argumentos a favor y en contra de la segunda vuelta. A favor el argumento es muy claro, ¿no? Que lleguen las personas que efectivamente tengan el 50% más uno, que tengan realmente una mayoría. En contra, yo recuerdo, por ejemplo, críticas que ha señalado el doctor Jaime Cárdenas, cuando dice, bueno, es que es una mayoría un poco ficticia. Es un poco ficticia, porque muchas veces en la segunda vuelta, lo que sucede en otros países, aquí salvo la excepción que voy a platicar, no la hemos tenido, lo que haces es votar en contra de. O sea, en la primera vuelta tú votas por tu candidato o candidato de preferencia. Si lo eliminan y hay una segunda vuelta, en la segunda vuelta sueles votar no a favor de un candidato o candidata, sino porque no quieres que llegue otro. ¿Te fijas? Entonces, vamos a suponer que la segunda vuelta es entre José Hernán Cortés y Ada Rosabel. Pero yo no quiero que llegue José Hernán, perdón, te estoy poniendo ejemplo, no es nada personal. Yo no quiero que llegue José Hernán. No me convence Rosabel, porque yo en primera ronda voté por Irving. Pero de los dos, quien no quiero que llegue es José Hernán. Entonces, en realidad, yo no estoy votando por el proyecto de Rosabel, por las ideas de Rosabel, por el perfil de Rosabel. Yo estoy votando en contra de José Hernán. Entonces se dice, es una mayoría un poco ficticia. Es que tiene más apoyo. No es que tenga más apoyo. Más bien, el otro es el que tiene más rechazo. ¿Se fijan? Hay una propuesta que presentó hace algunos años Amartya Sen, muy interesante, donde lo que él decía, es una propuesta académica, no sé qué tanto se puede hacer en la realidad, pero se las platico. Decían, es que habría que votar, digamos, con tres opciones. O sea, que cuando uno votara pusiera, esta es mi opción para que gane el candidato A. Si no gana A, pues miren, B me parece la segunda mejor opción. Pero el que no quiero que quede es el candidato C. Ese sí, para nada, para nada. Es el que no quiero que quede.
Mi candidato, mi preferencia es A. Mi segundo mejor es B. O mi segunda mejor es B. Pero el que de plano rechazo absolutamente es C. Entonces dice Amartya Sen, ahí debe de ganar el candidato o candidata que tenga menos rechazo. No necesariamente el que tenga más votos, porque el que tenga más votos puede ser también el que tenga más rechazos. ¿Se fijan? Podría suceder. Entonces dice Amartya Sen, debe ganar o debe de quedar en el cargo quien tenga menos rechazos. Y de esa manera, un poco la idea es evitar la polarización. Yo no sé qué tanto esta sea una idea realmente práctica, posible, pero la apunto, ¿no? En México hemos tenido segunda vuelta, sí, a nivel local en San Luis Potosí. Hace ya unos 20, 25 años, y si hay aquí compañeras y compañeros de San Luis podrán corregirme, se estableció en San Luis Potosí la segunda vuelta en las elecciones municipales. Pero creo que duró prácticamente una sola elección, solo en una ocasión se hizo, y lo que descubrieron empíricamente fue que votaban muy pocas personas en la segunda vuelta. Entonces decidieron quitarlo. Entonces, fuera del caso de San Luis Potosí, no hemos tenido, por lo menos hasta donde yo conozco, ¿no? No hemos tenido en México ejercicios de segunda vuelta. ¿Sería posible una segunda vuelta en México? Bueno, tanto como ser posible, pues sí sería posible, ¿no? Presentaría una serie de retos logísticos, económicos, muy importantes. Desde luego. Yo no diría que insuperables, seguramente se podrían superar, pero sí presentaría una serie de retos. Lo único que diría es que pareciera ser que en el ánimo, y esto es algo que me pueden rebatir, digo, todo me lo pueden rebatir, pero esto en particular, pareciera ser que en el ánimo de una posible reforma electoral en México, no es un tema que esté sobre la mesa. O sea, sé que es un tema que en las academias, porque no hay una sola academia, ¿no? Que en las academias siempre nos llama la atención, ¿no? Entonces hay libros, hay foros, hay congresos donde tocamos el tema y lo discutimos. Pero digamos que en el ánimo de quienes pueden tener incidencia en una reforma electoral, no pareciera ser uno de los temas. No parece que está en el ánimo de la iniciativa presidencial que en su momento se presentará, y lo digo porque ya públicamente se ha dicho, ¿no? Tampoco pareciera estar en las iniciativas que ya se han presentado. Con esto no estoy diciendo que no vaya a ser, o sea, que no se pueda presentar. Lo que digo es que al día de hoy parece que no es tema. Veremos más adelante si va a ser o no un tema. También creo que Rosabel hablaba de las primarias obligatorias. Bueno, lo dejaría yo para si ella quiere profundizar más adelante. Hablaríamos ahora brevemente de la crisis de los partidos políticos. A ver, yo no quiero ponerme a hablar aquí de la historia y las funciones de los partidos políticos, porque eso ya lo vieron. Entonces no me quiero repetir, porque así como que digan, ay, esto ya nos lo dijeron y aquí el doctor Vado otra vez viene aquí a repetirlo, ¿no? Entonces no. Si quieren las preguntas que profundicemos en algo, pues con mucho gusto, ¿no? Me quiero centrar en dos puntos. Uno, la crisis de los sistemas de partidos. En México, a partir de las elecciones de 2018, tuvimos un cambio muy importante en el sistema de partidos políticos que teníamos desde la transición. Porque a partir de la transición a la democracia en México, teníamos, digamos, los tres grandes partidos clásicos de la transición. Por un lado el PRI, por un lado Acción Nacional y por el otro lado el PRD. Eran, digamos, como que los tres partidos. Y tres partidos que tenían con una fuerza importante, donde podíamos decir que no había, ya después del 96, no había un partido hegemónico. Es cierto, a la presidencia solamente llegaron PRI y PAN, pero PRD estuvo a punto de llegar en 2006 en coalición, ¿se acuerdan, no? No a nada de llegar. Y la realidad también es que PRI, PAN y PRD tenían fuerza importante en las entidades, gobernando entidades, el PRD gobernando entidades, y presencia importante en los congresos, que obligaron a acuerdos entre estos tres grandes partidos para conseguir, por ejemplo, reformas constitucionales. El ejemplo más acabado de esto fue el Pacto por México. El Pacto por México que es tan importante que, por ejemplo, rediseña nuestro federalismo electoral. O sea, el sistema electoral mexicano
en buena medida es uno antes de 2014 y otro posterior a 2014. Simplemente el nacimiento del INE, que no es un mero cambio, ay, cambiaron la F por la N. No, no, ustedes lo saben, fue un cambio de fondo, porque implicó una redistribución de competencias. Muy importante, con costos también. O sea, redistribución de competencias, redistribución de costos. Pero ese sistema entra en crisis a partir de 2018. Porque entra otro jugador, Morena, yo sé que había entrado en 2015, pero el crecimiento exponencial se da en 2018, que no solo gana la presidencia de la República, sino que gana una presencia muy importante en legislaturas locales y en el Congreso de la Unión. Y porque se empieza a dar también un crecimiento importante de otro jugador que venía de la época de la transición, pero que crece, que es Movimiento Ciudadano. De forma tal que el día de hoy Movimiento Ciudadano, ustedes lo saben, gobierna Jalisco, gobierna Nuevo León y estuvo muy cerca de gobernar Campeche. ¿Se acuerdan del recuento que se hace, no? Que comentario al margen, me tocó ir, me comisionaron para ir al recuento. Si alguien me sigue ahí en Twitter, de hecho mi foto, digamos, de portada, estoy ahí en el recuento contando votos. A mí se me hace muy emocionante porque he tenido la suerte, fíjense, de estar en el primero y en el último recuento que se han hecho en México. Porque me tocó el recuento de 2006, que digamos es el primer recuento moderno. Alguien me puede decir, en la elección de Don Porfirio, en el distrito tal, bueno, a lo mejor sí, pero en el México moderno, en la elección de 2006 yo era consejero distrital del IFE, entonces me tocó ese recuento. Y me tocó ahora el de Campeche, y me ha tocado ver entonces cómo ha cambiado la técnica y la manera en la que los hacemos. Pues, ¿por qué hubo un recuento? Pues porque hubo una necesidad, porque había una serie de impugnaciones, porque había unas consideraciones y porque estaban muy cerca uno del otro, ¿no? El Movimiento Ciudadano se queda muy cerca de gobernar Campeche. Entonces, hay un jugador que empieza a tener, que ya existía antes, pero que empieza a tener una fuerza a nivel de algunas entidades, una fuerza importante, ¿no? Entonces, cambia radicalmente. Y ahora lo que empezamos a observar es que hay un reacomodo de los partidos políticos y que los tres partidos de la transición empiezan, por ejemplo, a competir juntos para ocupar ciertos espacios, a veces con éxito, a veces sin éxito. Y que tenemos un partido político con un peso electoral muy importante, que es el partido Morena. Pero esto que ha sucedido en México, no solo ha sucedido en México, se presentó en Francia. La llegada de Macron al poder es en buena medida el producto de la crisis de los partidos políticos tradicionales en Francia. Sobre todo el sistema de partidos políticos que se construye después de De Gaulle, que digamos era relativamente parecido al mexicano, ¿no? Había partidos de centro, partido de izquierda, partido de derecha. Pero hay una crisis política muy fuerte en Francia y estos partidos clásicos, ¡pum!, truenan y se vuelven casi marginales. Claro, el Partido Comunista con Mélenchon, apenas estoy estudiando francés, no sé bien cómo se pronuncia, ¿no? Consigue de alguna manera mantenerse, me está escribiendo, consigue de alguna manera mantenerse, pero alejado de las posiciones de poder, Entonces surge una nueva fuerza política con Macron que lo que hace es nuclear políticos y políticas que estaban fuera de los partidos tradicionales, o muchos, dentro de los partidos tradicionales, y crea una nueva opción distinta. Y entonces cambia el sistema de partidos. No porque desaparezcan, sino porque pierden fuerza. Desde luego, sigue el partido de Le Pen, pero incluso recuerden que el partido de Le Pen, partido de extrema derecha en Francia, entra también en crisis por una confrontación entre el fundador y su hija Marie Le Pen por el control del partido político. Pero esto tampoco sucede exclusivamente en Francia, lo vimos en Grecia. Recordarán ustedes, ¿no? La gran crisis económica de Grecia que lleva a la caída del gobierno y a la caída de un sistema de partidos y el surgimiento del partido Syriza como el partido del rompimiento, como un partido que lo que busca es enfrentar
la crisis económica sin seguir el dictat de la Unión Europea. Y sabemos en qué acabó. Sabemos en que Syriza, a final de cuentas, pierde y regresan los políticos anteriores. Pero no solo en Grecia, en Francia, en México, en España, ¿no? En España vemos por un lado el surgimiento de Ciudadanos, como un partido surgido desde Cataluña, que se asume como un partido de centro, que busca obtener los votos del centro político, llevándose parte de los votantes del Partido Popular. Porque los grandes partidos de la transición en Europa, perdón, en España, había sido el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Han sido los grandes partidos de la transición a partir de la muerte de Franco. Por ahí estaba Izquierda Unida y demás, pero digamos, eran los dos grandes partidos. Y de repente a la izquierda también le nace un hijo, ¿no? Podemos, que después se llamaría Unidas Podemos. Como un partido además muy interesante, porque nace un poco desde la academia. O sea, recordemos que varios de sus liderazgos vienen de la academia, vienen de ser profesores, profesoras universitarias. Pero también de los movimientos, por ejemplo, el 15 de marzo, de movimientos antiglobalización, de movimientos anticapitalistas. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los grandes ideólogos de ese partido que constantemente viene a México, la semana pasada lo entrevistaron, por ejemplo, creo que en Sin Embargo, Juan Carlos Monedero, que ustedes seguramente lo ubican, ¿no? También profesor universitario. Le he leído por ahí algunos de sus libros y lo recuerdo mucho en una conferencia que da aquí en México. Me toca verlo en la Ciudad de México en el Museo de las Culturas Populares. Y Monedero dice algo muy interesante. Dice, a ver, nosotros nos dimos cuenta que la discusión a partir de izquierda y derecha era una discusión que ya no era atractiva, que ya estaba rebasada en España. Entonces, necesitábamos posicionar a Podemos a partir ya no del posicionamiento o de la alineación izquierda o derecha, sino de cuestiones más prácticas, que la gente pudiera captar con rapidez, con facilidad, y que también ya no refiriera a esta orientación casi geométrica, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, en lugar de decir, somos un partido izquierda, decimos, estamos en contra de que haya gente que muera en España de frío porque no pueda pagar la calefacción. En lugar de decir, reivindicamos las luchas proletarias, decimos, estamos en contra de las subidas incontroladas del precio de los pisos de los departamentos en España. En lugar de decir, reivindicamos las luchas sociales, estamos en contra de que a las personas adultas mayores se les expulse de un lugar del que ya no pueden pagar la renta. ¿Se fijan? Lo que dice Monedero es, a final de cuentas, esas son posiciones de izquierda. Nada más que no lo decimos. No lo decimos un poco porque la gente está cansada de esa discusión izquierda, derecha, ese peloteo. Y porque lo que necesitamos es que la gente vea, o sea, cuál es la posición del partido para partir de cosas específicas y reales. No de que Marx dijo, Althusser una vez opinó, Rosa Luxemburgo. No. Eso le llega a un sector, pero no a la mayoría. No a la mayoría. Y recordemos, muy recientemente, ¿no? Hace, ¿qué? 2 años. Hubo 3 elecciones parlamentarias en España el mismo año, porque no se podía formar gobierno. ¿Se acuerdan? Y vemos el día de hoy cómo, por ejemplo, en España, hay comunidades donde gobierna el PP en alianza con Ciudadanos. O sea, al principio no lo querían porque lo veían un poco como una excisión, pero pues, ¿qué te queda, no? Como Unidas Podemos, ahora Unidas Podemos, se convierte, pasas a formar parte del gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, llegan a la vicepresidencia. Entonces, bueno, ahí también tenemos una crisis de los partidos políticos. Entonces, estos cambios que vemos en el sistema de partidos en México son cambios que se presentan en otras partes del mundo, con igual o con distinta densidad y fuerza. Si lo vemos por referencia a nuestros vecinos del norte,
Es muy interesante observar lo que ha venido sucediendo en el Partido Republicano. Cómo el Partido Republicano se ha escorado cada vez más hacia la derecha. Y hay muchas explicaciones, pero la que a mí me parece muy interesante es aquella que dice, bueno, a partir de una serie de casos resueltos por la Corte Americana que abren totalmente la puerta al financiamiento privado de las campañas y a que las empresas participen, los grandes capitales participen en las campañas, el surgimiento de lo que en Estados Unidos les llaman los super PACs, que es reuniones de personas de dinero que juntan mucho dinero para apoyar distintas campañas en todo el país. Campañas que sean favorables a sus intereses. Más. Lo que tenemos es que se barre con los políticos tradicionales del Partido Republicano y empiezan a llegar otros políticos que están fuertemente comprometidos con estos intereses económicos, que les deben a esos intereses económicos el haber llegado al cargo y que saben que si están en contra de esos intereses económicos, van a apoyar a otro o a otra con la misma fuerza o con mayor fuerza, con los suficientes recursos como para que gane. Entonces, por ejemplo, una de las grandes discusiones del sistema político norteamericano ahora es, ¿debemos limitar la entrada de recursos? Yo quisiera decir, por último, que probablemente esto de la crisis de la representación y de la crisis de los partidos políticos, podamos inscribirlo en algo que se ha puesto muy de moda, que es la crisis de la democracia. O sea, sobre todo a partir de la llegada de Bolsonaro, de Trump, se empezó a hablar de crisis de la democracia. Y yo me empecé a comprar y a leer todos los libros que hablaban de la crisis de la democracia. Estos sí no se los enseño porque me los llevé todos a la oficina. Y entonces surgió, ¿no? How Democracy Dies, Fascism, Warning, todos estos libros que nos empezaban a alertar de esto. Y después de leerlos, yo me di cuenta que en primer lugar hablaban de una crisis de la democracia en Occidente, esencialmente en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, y que teníamos que tener mucho cuidado de utilizar sus conclusiones y sus categorías a realidades distintas, como la mexicana. Porque de repente leíamos cómo mueren las democracias y ¡pum! Veíamos algo en México y ¡pum! Ya lo aplicábamos, ¿no? Así como si fuera la receta para hacer arroz, que es la misma en cualquier parte del mundo, ¿no? Haciendo a un lado los aspectos históricos, los aspectos contextuales. Y luego me fui dando cuenta, y esto lo someto a su consideración, que en realidad lo que hay es, si es que existe, una crisis de una forma específica y concreta de entender la democracia. Pero no hay una sola forma de entender la democracia. No la hay. En un buen libro, es un libro que exige cierta preparación previa, pero me parece un buen libro, de Leonardo Morlino. El libro se llama Cambios hacia la democracia. Ustedes lo ubican a Morlino, uno de los grandes politólogos de la actualidad, que por cierto hago el comercial. En la actual revista nuestra del Tribunal Justicia Electoral le hacemos una entrevista muy interesante, les recomiendo que la lean, ahí está en internet. Habla de la transición a la democracia aquí en México. Bueno, habla porque le preguntamos, ¿no? Pero es muy interesante lo que dice. Morlino recoge 11 conceptos distintos de democracia. Democracia deliberativa, democracia participativa, democracia representativa liberal, democracia como buena gobernanza, buena democracia. Y entonces hay distintos conceptos de democracia. Me parece que lo que hay, cuando hablamos de estas crisis, es de una crisis de un tipo de democracia, que es el modelo de democracia representativa liberal. Pero que no es el único modelo de democracia. No es el único. Yo aquí no voy a decir cuál es el mejor, yo creo que eso depende del contexto y de la historia de cada país, ¿no? Me parecería bastante petulante de mi parte decir, es que la democracia correcta es tal, ¿no? Me parecería muy petulante y desde luego no lo haría. Tendría que ser cierto premio Nobel peruano que vive en España para poder opinar con esa suficiencia. Ustedes lo saben, ¿no? Acaba de decir hace poco que no, en América Latina el problema no son las elecciones, sino que la gente no escoge bien. Ah, bueno, entonces, señor, díganos por quién votar, por favor.
A lo mejor tiene que ver con que las campañas que ha apoyado todas pierden. Entonces, pues está molesto porque no gana quien él considera que son las mejores opciones. No sé. Pero bueno, es premio Nobel. Bueno, pero no es premio Nobel en política, ¿verdad? Es premio Nobel ni en democracia, es premio Nobel en literatura. Bueno, quién sabe. En todo caso, hay distintas concepciones de la democracia. Y lo que tenemos es probablemente una crisis de la democracia representativa liberal, que, vista en un sentido positivo, nos permite observar que existen otros mecanismos, otras formas de entender la democracia. No necesariamente contrarias, sino a veces complementarias, como la democracia participativa, como, a mí me resulta muy interesante, la democracia deliberativa. Y que, por ejemplo, la democracia deliberativa se está pensando desde América Latina. Nino, argentino, Gargarella, argentino. Es muy interesante leer a Gargarella porque lo piensa desde América Latina. Entonces, probablemente, esta idea de que hay una crisis de los partidos, una crisis de la representación, una crisis de la democracia, no lo debamos de tomar como algo negativo, sino como la oportunidad de entender que el modelo representativo es un modelo que sí está en crisis, que desde luego probablemente no lo vamos a sustituir totalmente, pero lo podemos ajustar, lo podemos mejorar, preguntándonos, ¿cómo hacemos para lograr que en las decisiones políticas haya más pueblo? Alguien aquí me diga, oiga, no use el término pueblo, porque, bueno, más ciudadanía, que es un término que nos espanta menos, ¿no? ¿Cómo lograr que haya más ciudadanía? ¿Cómo podemos pensar en esto? Ya no solamente a partir de los referentes occidentales, o de los referentes europeos, o de los referentes americanos. Y no se me espanten, no estoy hablando aquí del Foro de Sao Paulo, ¿no? No, tampoco. Estoy hablando desde nuestra propia historia y desde nuestra propia experiencia. Por ejemplo, ¿qué tendríamos que aprender acerca de las consultas populares a nivel federal? De lo que ha sucedido en las entidades, de los plebiscitos, los referendos que han sucedido en las entidades. Porque realmente son quienes han tenido la experiencia en esto. Por ejemplo, hemos tenido plebiscitos ejecutados con voto electrónico. Por ejemplo, el sistema del voto desde el extranjero, el famoso voto chilango del Instituto de la Ciudad de México, pues era un muy buen antecedente para permitir después el voto electrónico, ¿no? Entonces, a lo mejor es una oportunidad para pensar algunos temas desde lo local y no solamente desde lo federal. Bien, tenemos un buen tiempo ahora sí, porque ayer me colgué. Tenemos un buen tiempo para las preguntas, las respuestas, los comentarios que quieran ustedes hacer. Entonces les pediría que fuéramos levantando la manita. Mientras veo aquí que tenemos en el chat. Sí, lo de la epístola ya lo comentamos. Eliseo y Laida, sí. Un recuento muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Porque además les platico, ustedes recordarán que fue en plena pandemia, ¿no? Fue en plena pandemia. Entonces, por ejemplo, para entrar al recuento, físicamente donde se hacía el recuento, todas las personas tenían que pasar por un filtro. O sea, no solamente quienes... Perdón, no solamente quienes íbamos del tribunal, ¿no? Sino también quienes iban de los partidos políticos a cada mesa, y pues nos hacían la famosa prueba, ¿no? Para ver esta situación pues si teníamos o no el bicho, ¿no? Me decían que sí detectaron por ahí alguna persona, pero ya no la dejaban entrar, ¿no? Fue un ejercicio muy interesante, porque el recuento se hacía obviamente enfrente de los representantes de los partidos políticos, las y los, ibas haciendo el conteo con las boletas y las iban viendo. Entonces te podían decir, a ver, ahí quiero ver esta boleta, ¿no? A ver, véala, a ver, analícela. Ya si veían alguna consideración, pues ahí se hablaba en la mesa y se mandaba a llamar a un magistrado o magistrada para que se tomara una decisión. Y si no se estaba de acuerdo, pues se metía en un sobre para que sala superior analizara, ¿no? La verdad es que en general estuvo bien. Por ejemplo, había dudas acerca de si había boletas falsas. Entonces había especialistas ahí del INE, ¿no? Entonces de repente, a ver, yo dudo que eso pasó el primer día y en la mañanita, ya después ya no hubo dudas, la verdad.
A ver, la boleta. Pues venían los especialistas. No, miren, si es una boleta válida, si es una boleta, por decirlo de alguna manera, porque está cumpliendo con todos estos requisitos, todos los candados de seguridad, ahí están. Entonces no hay duda, no hay duda. Los partidos te decían, ¿puedo filmar? Sí, sí puede. ¿Puedo tomar fotos? Sí, sí puedo. ¿Por qué no? No habría razón para que no, ¿no? O sea, al contrario, pues mientras más claro y mientras más evidente sea para todos, pues mejor, ¿no? A ver, aquí está. Tengo duda. A ver, vea la boleta, véala, no hay bronca. Digo, nosotros vamos a contar, pero usted puede verla. No hay ningún problema, ¿no? Fue un ejercicio muy, muy interesante, muy interesante. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de recuentos. Para eso tenemos otros diplomados. Muy bien, ¿quién quiere dudas, comentarios? Por favor, levantemos la manita. Experiencias personales, así como nos platicaban allá de Guajimalpa y todo esto. Greg, muy bien. ¿Quién más? Una manita más para que tengamos dos, por lo menos. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Estoy como los... Ya está, Uciel. Perfecto. Adelante, Greg, y luego Uciel. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Oiga, en función de la redistritación que, bueno, hemos visto las últimas dos aquí en la Ciudad de México perdiendo distritos, se supone que el INE lo que hace es la propuesta, pero también se turna a los partidos políticos y es a partir de ellos en donde digamos que se negocia o se ajusta esa propuesta. ¿Qué tanto influye esa posición de los partidos para tomar la decisión final de la nueva redistritación? Perfecto, Greg, muchas gracias. Sí, desde luego hay una participación de los partidos políticos. A ver, el INE lo que hace es, presenta lo que llaman los escenarios de redistritación, que atienden a cuestiones poblacionales. O sea, el elemento fundamental para hacer la redistritación es lo poblacional. Pero para diseñar los distritos se tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos. Por ejemplo, no más, no menos de cierta variación de la población para garantizar que realmente una persona sea un voto, ¿no? Que es un principio fundamental. Otro elemento que es la compacidad, ¿no? O sea, se deben buscar que los distritos sean, en la medida de lo posible, figuras geométricas. Porque tampoco podría haber un distrito que tenga un pedacito aquí, otro acá y otro acá. Eso es gerrymandering, eso lo hacen en Estados Unidos, pero aquí nosotros no lo vamos a hacer. Por ejemplo, que abarquen municipios completos en los casos, en las alcaldías, este tipo de situaciones. Entonces, esto se hace con el apoyo de programas computacionales que te presentan escenarios ideales, que son escenarios ideales, pero no hay uno que sea automáticamente el bueno y no pueda modificarse, sino son escenarios ideales. Y esto se les presenta a los partidos políticos. Los partidos políticos pueden hacer análisis de estas propuestas partiendo de los criterios técnicos, porque insisto, aquí la clave es que sea con criterios técnicos, ¿no? Incluso, yo recuerdo que en muchas ocasiones se les prestan hasta equipos de computación donde vienen cargados los sistemas y, a ver, tú corre los escenarios, ¿no? Córrelos, a ver qué otro se encuentra mejor. O, por ejemplo, también ajustes en cuanto a las cabeceras, ¿no? Es que la cabecera no debe ser ahí, debe ser en esta otra población. Y quien decide al final, pues es el Consejo General del INE, escuchando sí a los partidos, pero desde luego sí la decisión final le queda al INE. ¿Dónde hay un elemento político? El elemento político viene en la determinación, por ejemplo, de los distritos. ¿Quién determina cuántos distritos son? Eso no lo determina el INE. A nivel federal, pues la Constitución, y a nivel local, pues las legislaturas locales, ya sean las constituciones locales o en las leyes electorales locales, determinan cuántos distritos va a haber, y entonces el INE toma ese dato y es el que utiliza, pero ese sí no lo determina el INE. Ahora, también hay ciertas condicionantes constitucionales para este tema de los distritos, ¿no? O sea, sabemos que hay límites inferiores en cuanto al número de distritos, están ahí en el 116 de la Constitución. Pero también hay otro límite, por ejemplo, en cuanto a tienes que tener representación proporcional y mayoría relativa. No puedes eliminar uno o eliminar el otro. Ayer hablaba Rosabel, por ejemplo, de esta idea de que la integración de las cámaras sea lo más cercana a la votación. Bueno, eso se consigue con representación proporcional pura. Pero en México tenemos que tener un modelo mixto por mandato constitucional, mayoría relativa y representación proporcional.
Y por criterio de la Suprema Corte, estos han sido criterios de la Corte, la proporción debe ser la misma que en lo federal, 60-40. O sea, 60% de mayoría relativa, 40% de representación proporcional. La Corte no te prohíbe como entidad que lo modifiques un poquito hacia arriba o hacia abajo. Lo que la Corte te dice es que si no va a ser 60-40 exacto, tienes que dar muy buenas razones. O sea, una argumentación reforzada de por qué no es 60-40. Esos son los elementos donde puede haber una consideración política, pero que salen, desde luego, de la mano del INE. Esa sería la respuesta, Greg. No sé si fui claro. Gracias. Muy bien. Teníamos dos manos que ya bajaron. Luciel, ¿qué querías comentar? Adelante, Uciel. Primero, pues agradecerle mucho la charla con usted. La verdad es que me ha gustado mucho su formato, es decir, en el sentido de no las diapositivas, sino más el llamado a la reflexión. Eso lo valoro mucho, se lo agradezco. Y también que está muy abierto a las reflexiones, ¿no? Digamos, un poquito más disonantes y complicadas. En ese sentido, yo, retomando un poco los comentarios que usted hacía y de los planteamientos de algunos autores, quisiera yo escuchar su opinión, sobre todo respecto a la idea de la construcción de democracias que han rechazado los principios liberales, ¿no? Me parece que es uno de los autores que había citado usted, habla sobre las democracias iliberales, ¿no? Es decir, regímenes que son profundamente o que han aceptado rechazar los principios liberales, pues sobre todo a mí me preocupa el tema de la perspectiva desde el punto de vista de la tolerancia y de la pluralidad, ¿no? Que es, creo yo que son dos principios de la democracia liberal que sin los cuales no puede subsistir la democracia representativa, al menos como la conocemos, ¿no? Pero quisiera conocer su opinión al respecto. ¿Es posible realmente tener una democracia iliberal? O sea, ¿subsiste y sobrevive una democracia sin principios liberales? Esa creo que sería una pregunta. Y si una democracia de ese tipo, es decir, una democracia iliberal, pudiera entrar dentro de la categoría de la calidad de la democracia. También hablaba de unos autores que hablan sobre la calidad democrática, ¿no? En lugar de hablar de tipos de democracia, mejor hablemos de calidad de la democracia. Bueno, ¿habrá posibilidad de que una democracia iliberal pueda tener calidad democrática? Gracias, Uciel. Sí, ahí me gustaría, por ejemplo, me gusta mucho la postura de Adam Przeworski, ¿no? Que a mí en lo personal me parece muy plausible cuando define qué entendemos por democracia y qué entendemos por elecciones competitivas, ¿no? Claro, yo sé que se le podrá criticar, es una definición minimalista y demás, pero creo que nos da una buena base para partir. A ver, este tema de la democracia liberal, muy interesante, ¿no? Quien habló de esto desde una perspectiva práctica fue Víctor Orbán. Ha sido Víctor Orbán, como una forma de empezar a construir un entramado que legitima su régimen. Es que esto es muy interesante. A ver, todo nuevo régimen político, o todo régimen político, sí es correcto, Uciel, todo régimen político que se precia de ser nuevo, de presentar algo nuevo, necesita un aparato doctrinario que lo sostenga. La cuarta transformación, que se presenta como un cambio de régimen, va a necesitar un aparato doctrinario. Entonces, Víctor Orbán, sabiendo esto, porque esto te justifica y te proyecta hacia el futuro, Víctor Orbán, sabiendo esto, construyó este concepto de democracia iliberal, por referirse a lo que sucede en su país. Y básicamente lo que él está diciendo es que rechazamos los valores de Occidente, los valores que Occidente nos vendió como valores universales, pero que van en contra de nuestra esencia. Si quisiéramos ser muy schmittianos, y yo creo que aquí admitiríamos hablar de Schmitt, van en contra de nuestras decisiones fundamentales. Claro, el problema es que sabemos de dónde viene Schmitt, ¿no? Entonces, a Carl Schmitt siempre hay que usarlo con muchísimo cuidado, pero para ellos les queda muy bien, ¿no? Porque Carl Schmitt postula una democracia, no le llamo así, pero postula una democracia iliberal, ¿no? Una democracia basada en las decisiones fundamentales del Volk, ¿no? Del pueblo. Entonces, Orbán lo que hace es eso. Entonces, decir, ¿qué rechazamos? Pues rechazamos esos valores Occidente, de una cierta visión de Occidente que nos estaban vendiendo. Y esto entonces casa perfecto con una serie de llamados que hace Víctor Orbán, ¿no? Por ejemplo, el rechazo, que desde luego me parece equivocado,
el rechazo a la comunidad LGBTIQ, que ya le provocó pues, un jalón de orejas muy fuerte a la Unión Europea, ¿no? El rechazo a permitir la migración, el llamado a que la diáspora húngara regrese a su país, la petición de que los jóvenes no se vayan a estudiar, no, nada de que Erasmus y vete, no, estudien aquí nuestras realidades, quédense aquí y tengan muchos hijos, porque nos estamos despoblando y están llegando migrantes que no comparten nuestra tradición y nuestra cultura. O sea, un discurso profundamente nacionalista, en el peor de los sentidos. Y entonces se dice, ¿es posible que exista una democracia iliberal? Yo creo que el conjunto de las plumas doctrinarias te dice que no. Pero eso nos lleva a discutir cuáles son los mínimos de la democracia, ¿no? Y probablemente los mínimos de la democracia tengan que ver con, por lo menos para mí, pero yo, a ver, es que yo soy un constitucionalista deliberativo. Entonces mi respuesta va a venir desde el constitucionalismo deliberativo. Lo quiero precisar porque la respuesta, por ejemplo, desde el garantismo ferrayoliano sería otra. Pero yo no soy un garantista ferrayoliano. Podemos intentar ahorita una respuesta de Ferrayoli, lo conozco, obviamente, pero yo no soy un garantista ferrayoliano. Y yo creo que lo que nos debe de preocupar siempre para hablar de una auténtica democracia es la garantía, incluso judicial, de los derechos de participación política. O sea, cuando no se está dejando participar a toda la población, cuando se le está pidiendo a la población que se niegue, que niegue su esencia o su personalidad, entonces no podemos hablar de democracia. Yo creo que ahí no podemos hablar ya de democracia. La respuesta ferrayoliana sería más rigurosa. Bueno, rigurosa no estoy diciendo que desde el deliberativo no lo sea, sino digamos más, tal vez más estricta. Porque para Ferrayoli, y si quieren hasta voy por el libro y les veo el párrafo, pero para Ferrayoli recuerden, ¿no? O sea, la democracia se justifica no por obedecer a las mayorías, sino por el respeto a los derechos de las minorías. Es un concepto de democracia que para mi gusto casi vacía de democracia a la democracia, porque está haciendo a un lado el tema de las mayorías, ¿no? Entonces, me parece que iría por ahí. En ese sentido, entonces, me parece que la democracia iliberal no es democracia, que en el mejor de los casos caería en lo que le hemos llamado regímenes híbridos, concepto que el propio, se puso de moda hace unas semanas por una clasificación internacional para México, ¿no? Pero que el propio Leonardo Morrino reconoce. Ahora, el problema, cuando hablamos de regímenes híbridos, es que para hablar de regímenes híbridos, tenemos primero que hablar de concepto de democracia. O sea, ¿qué es democracia y qué es autoritarismo, o qué es autocracia y qué es totalitarismo? Y a partir de ahí podemos hablar, podemos categorizarlo, ¿no? Por eso cualquier clasificación es opinable. Por ejemplo, esta clasificación que ponía México como régimen híbrido, pues recibió muchas críticas, ¿no? Recibió muchas críticas. Ahora, lo que hay que observar, a mí me parece, es la metodología y los criterios, y discutir a partir de los criterios. O sea, más allá de decir, no somos híbrido, sí somos híbrido. Bueno, no, a ver, ¿cuáles son los parámetros que utilizas para clasificarnos? Discutamos los parámetros. Y esos parámetros necesariamente van a estar atados a un concepto de democracia. Por eso yo creo en lo personal que cuando discutimos estos temas, lo primero es sentarnos a hablar acerca de qué entendemos por democracia. Porque, perdón, pero entendemos cosas distintas. Sin embargo, regresando a tu pregunta, Uciel, yo creo que la democracia iliberal no es democracia, sino en el mejor de los casos, y concediendo a lo mejor hasta de más, sería un régimen híbrido. Muchas gracias, Uciel, por tu planteamiento. Creo que Minerva había levantado la mano, no sé si vi bien. Sí, maestro, pero perdí la idea que le iba a preguntar. Ay, disculpas, creo que me extendí hablando, pero si ahorita la recuperas, con gusto. Muy bien, ¿quién más que quiera hacer algún comentario? Vamos a ver en el chat. Rosabel, no entiendo las razones técnicas de que la Constitución permite la representación. Bueno, es que probablemente no sean razones técnicas, sino políticas. Ahí más bien, ese creo que sería el tema, ¿no? Ahora, cuando existía la famosa cláusula de gobernabilidad, que en los años 90 del siglo pasado, que evolucionó
a las cláusulas de sobre y subrepresentación, el argumento era, en aquel entonces, darle gobernabilidad a las cámaras, a los órganos colegiados, porque se decía, si no hay una cláusula, si no hay una garantía de gobernabilidad, o sea, de que quien obtuvo la minoría mayor de votos pueda tener la mayoría de los escaños, pues entonces no se van a poder tomar decisiones. A mí me parece que ese argumento, visto desde la óptica de hoy, más bien es la negación de la negociación política, ¿no? Más bien me parece que es eso. Pero ese era el argumento que en su momento se dio. Y probablemente, pues, hoy podemos, quienes sostengan esto, podrían sostener una variación de ese argumento, ¿no? Esa sería la razón, Minerva. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más? Doctor, ya recordé. Adelante, Minerva. Sí entiendo todo lo de la crisis política, pero habrá quienes digan que hay crisis en los partidos políticos y mi pregunta es, ¿hay crisis en los partidos políticos o en quienes representan a esos partidos políticos? Bueno, ¿qué pregunta tan interesante? O sea, ¿tu cuestionamiento es si hay crisis adentro de los partidos políticos? Sí, a lo mejor que eso pudiera es ser... lo que lleva a la crisis física. Qué interesante pregunta, no lo había pensado, entonces mi respuesta te pido que la tomes con un grano de sal, un granum salis dirían los romanos, porque va a ser muy de bote pronto. Yo creo que igual y sí, en algunos por crecimiento y en otros por empequeñecimiento. O sea, en los partidos que empiezan a tener una mayor fuerza electoral, normalmente lo que empieza a suceder es que pues hay más gente que los empieza a ver como una opción para desarrollar una carrera política, entonces van hacia allá y buscan obtener pues, puestos, candidaturas, porque dicen, bueno, yo puedo aportar esta visión, yo puedo aportar este capital político, yo puedo aportar esta experiencia, ¿no? Y por otra parte hay quienes dicen, oye, espérate, pero es que nosotros venimos del grupo fundador, nosotros estuvimos trabajando cuando estos estaban en la acera de enfrente, pues primero nosotros, ¿no? Entonces, eso genera un problema interno, que yo ni siquiera sabría si decirle problema, sino una complejidad interna que requiere ser administrada siguiendo los propios estatutos del partido, que te establece cómo se van a elegir las candidaturas y cómo se van a elegir las posiciones de dirigencia entre el partido. Entonces, pues habría que atender a ellos. Y probablemente en otros partidos también puede haber una crisis en cuanto al empequeñecerse la fuerza electoral, se reducen el número de espacios a los que pueden acceder. Y eso probablemente también pueda generar problemas internos que tengan que ser resueltos también conforme los estatutos del partido y conforme temas de competitividad y demás. Y a estos elementos, además, hay que sumarles factores exógenos a los partidos políticos. Por ejemplo, el tener que postular mujeres, por ejemplo, el tener que postular migrantes, por ejemplo, el tener que postular personas de la comunidad LGBTIQ. Pues todo esto me parece que sí podría abonar a lo que tú comentas. Adelante, Minerva, te escuchamos. Bueno, es que esto me surgió la duda porque hubo en este candidato a gobernador para el Estado de México, que ya estaba designado por el grupo Atlacomulco, y un presidente municipal dijo, no, yo voy a ser el bueno, y él mismo empieza a generar la idea de que va a abandonar al revolucionario institucional y cambia el juego hasta el momento en que él llega a ser gobernador del Estado de México. Entonces, yo viéndolo así, el problema no está estrictamente en la institución, sino quién está dentro de esa institución. Te agradezco, Minerva. Bueno, sí, son los conflictos internos de los partidos, donde además puede haber intervención de la justicia electoral, pero en casos muy específicos, ¿no? No en todos, porque hay un derecho de autonomía de los partidos políticos que, pues en ocasiones resuelven sus conflictos a partir justamente de eso, de la negociación y el acuerdo político. Sí, desde luego. Bien, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o precisión. Bueno, no siendo así, les agradezco mucho su presencia en esta sesión doble. Comentaba Uciel que no sé alguna presentación de PowerPoint. La verdad es que suelo usarlas, pero depende de la materia. Yo creo que, por ejemplo, cuando hablo de prueba ilícita, pues sí, creo que hay que ser muy puntuales. Pero
Pero en otras materias como esta, que bien lo señala Uciel, perdón, la idea es provocar la reflexión, prefiero manejarlo de otra manera y verles todo el tiempo las caras y lanzarles preguntas, ¿no? Entonces, bueno, por eso esta materia es la imparto de esta forma. Y entonces agradecerles a nombre de Sala Superior, de nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, su presencia en este diplomado, en esta sesión, desearles que lo concluyan muy exitosamente y que todas y todos, desde luego, obtengan su diploma y se mantengan con salud, recordándoles que pues tenemos una amplia oferta aquí en la Escuela Judicial, que va desde conferencias hasta doctorado. Entonces, esperamos seguirles viendo por aquí. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día.